Bienvenidos al taller Respuesta a emergencias por área específica. Módulo 2. Óxidos nitrosos. Su fórmula química de este gas es el NO2 o N2O4. Su peso específico 1.59. Su límite permisible 3 partes por millón o 5 miligramos por metro cúbico. Son gases de color pardo rojizo a temperaturas sobre 23 grados centígrados, picantes y algo dulce. Ordinariamente no presentan riesgos de incendio, pero pueden hacerse inflamables en presencia de oxígeno puro. ¿Cómo se generan los óxidos nitrosos? Se producen al detonar explosivos nitrados o dinamita. Se desprenden del escape de equipos que funcionan a gasolina y a diésel. Se producen durante la soldadura de arco. ¿Qué efectos fisiológicos puede generar los óxidos nitrosos? En exposiciones de corta duración a concentraciones sobre 5 partes por millón, producen tos e irritación al tracto respiratorio. En exposiciones continuadas a concentraciones mayores a 5 partes por millón, pueden producir un lento y progresivo edema pulmonar y hemorragia que a menudo es fatal. En altas concentraciones irritan las membranas mucosas y las superficies húmedas de la piel. Estos gases son poderosos irritantes pulmonares. Exposiciones a altas concentraciones, como 100 a 500 partes por millón, pueden causar la muerte instantánea por broncoespasmo y paro cardíaco. ¿Qué tratamiento de primeros auxilios debemos de aplicar para casos de óxidos nitrosos? Primero, ante cualquier exposición, sacar de inmediato a la persona de la atmósfera contaminada. Segundo, control médico de urgencia, indicando al especialista el tipo de exposición. Tercero, mantener a la víctima en completo reposo hasta que llegue el médico. Cuarto, si los ojos o piel han sido afectados por el gas, lavarlos con abundante agua limpia e informar al médico de esta situación. ¿Cómo se puede detectar la presencia de los óxidos nitrosos? Los gases nitrosos indican su presencia por la picazón que producen en los ojos y debe abandonarse el área si no se cuenta con el equipo de protección adecuado, que debe cubrir ojos y vías respiratorias. Otra forma de detectar la presencia de óxidos nitrosos es con el uso de un equipo detector de gases. Anhídrido carbónico. Su fórmula es CO2. Su peso específico 1.529. Límite de exposición ocupacional de 5.000 a 30.000 partes por millón. Es un gas incoloro con olor picante, ligeramente ácido. ¿Cómo se genera el anhídrido carbónico? Se produce por la respiración de las personas en lugares confinados. Es el producto de la combustión de sustancias carbonadas en presencia de exceso de aire o de oxígeno. Es producto de disparos. Es producto del escape de motores diésel. ¿Qué efectos fisiológicos genera el anhídrido carbónico? La presencia de anhídrido carbónico en la sangre produce una alteración del ritmo cardíaco. Se acelera la respiración. Algunas personas acusan dolor de cabeza en concentraciones altas de anhídrido carbónico. Las lesiones más serias que se han presentado ha sido asfixia, debido a la deficiencia de oxígeno más que al efecto directo del anhídrido carbónico.
¿Qué tratamiento de primeros auxilios debemos de prestar ante la presencia de este gas anhídrido carbónico? Primero, en exposiciones moderadas, síntomas como la sudoración, dolor de cabeza, respiración dificultosa, se normaliza sacando a la víctima al aire fresco. Segundo, la recuperación es posible después de un prolongado periodo de inconsciencia inducido por una alteración del anhídrido carbónico. ¿Cómo se puede detectar este gas? Se puede utilizar el cerillo o encendedor. La llama se apaga por deficiencia de oxígeno. Con un equipo detector de gases. El anhídrido carbónico es más pesado que el aire y se le encuentra en los lugares bajos cerca del piso. Acetileno. El acetileno, su fórmula es HC. Su peso específico es 0.907. Su límite de explosividad es de 2.5 al 85% en el aire. ¿Cómo se genera? Por la presencia de equipos de corte oxiacetileno. ¿Qué efectos fisiológicos genera el acetileno? No es tóxico, pero es un gas anestésico suave. Las impurezas que contiene le dan características de toxicidad. En grandes cantidades el acetileno puede causar jadeos y dolor de cabeza, vértigo, leves molestias gástricas, semiasfixia, pérdida parcial o total del conocimiento. ¿Qué tratamiento de primeros auxilios debemos de aplicar ante la presencia del acetileno? Primero, debe sacarse de inmediato a la víctima al aire fresco. Segundo, si hay pérdida de respiración, debe aplicarse la respiración artificial. ¿Cómo se puede detectar la presencia de acetileno? Cualquier fuga de acetileno significa peligro de incendio o de explosión y debe inspeccionarse permanentemente. El olor a ajo indica la presencia de acetileno. Incendios. Las brigadas de rescate deben estar familiarizadas con todos los aspectos de la lucha contra incendio. En el proceso de combustión actúan tres elementos: el material combustible, la presencia de oxígeno, una fuente de calor capaz de aumentar la temperatura del material combustible hasta su punto de ignición. Estos tres elementos se conocen como el triángulo de fuego: oxígeno, calor y combustible. Cuando una sustancia es expuesta al calor, se produce una descomposición química conocida como la pirólisis. En esta descomposición química, la sustancia puede generar gases y vapores que al mezclarse con el aire a ciertas temperaturas forman mezclas carburantes. Cuando el oxígeno se combina, una fuente de combustible y una fuente de calor, el resultado inmediato es un incendio. En la reacción química resultante se generan muchos subproductos, como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido sulfuroso. Estos subproductos tienen el estado de vapor y con el calor se combinan con el oxígeno y entran en combustión, alimentando así la reacción química en cadena que incita y expande el fuego. Estos subproductos tienen el estado de vapor y con el calor se combinan con el oxígeno y entran en combustión, alimentando así la reacción química en cadena que incita y expande el fuego. A este proceso se le denomina tetraedro de fuego por la presencia de combustible, oxígeno y la fuente de ignición que genera la reacción en cadena. Factores que afectan el comportamiento del fuego. Los combustibles sólidos tienen una forma y un tamaño definido. Es importante tener en cuenta la posición física del combustible sólido. Si el combustible se halla en posición vertical, el fuego se propagará más rápidamente que si estuviera en posición horizontal.
La razón es que, en forma vertical, es mayor la transferencia de calor mediante los procesos de convección, conducción, radiación y contacto directo de la llama. Los combustibles líquidos que afectan al comportamiento del fuego tienen propiedades físicas que dificultan su extinción y aumentan los riesgos para el personal involucrado. Los líquidos adoptan la forma de su recipiente. Cuando se derraman, adoptan la forma del suelo y corren acumulándose en las partes bajas. Los gases tienden a adoptar la forma del recipiente que los contiene. Si la densidad del gas es menor que la del aire, el gas se elevará. Por el contrario, si el gas o vapor es más pesado que el aire, se pegará al suelo e, impulsado por el aire, se desplazará pegado al terreno. Fases de un incendio. La primera fase es incipiente. En esta primera fase, el fuego está liberando una serie de gases, entre ellos vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido sulfuroso y monóxido de carbono. A medida que el fuego progresa, el calor generado va en aumento. Aunque la temperatura del ambiente no ha aumentado significativamente, la temperatura de la llama que se produce está por encima de los 537 grados centígrados. La fase de combustión libre es la segunda fase de la combustión. El aire rico en oxígeno es absorbido hacia la llama a medida que la convección eleva el calor al techo del área confinada. Desde el techo hacia abajo, los gases calientes se expanden lateralmente, forzando el aire fresco hacia los niveles bajos e incendian todo el material combustible ubicado en los niveles superiores del área. En este punto, la temperatura de las partes altas puede exceder a los 700 grados centígrados, a medida que el fuego progresa hacia las últimas etapas de esta fase. Continúa consumiendo el oxígeno. El incendio entra entonces a la fase incandescente. En esta etapa los incendios progresan muy rápidamente, elevando la temperatura y consumiendo el oxígeno. Fase incandescente. En esta tercera fase, si el área es cerrada, es posible que no existan llamas, ya que la combustión se produce en brasas incandescentes. Entonces el área se llena de humo y gas denso. El humo y el gas se filtran a presión por todas las grietas existentes. El fuego continúa vivo por encima de los 537 grados centígrados. El intenso calor existente vaporizará las fracciones livianas del combustible, tales como hidrógeno y metano. El bombero debe tener presente que estos gases combustibles se añadirán a los productos naturales del fuego y aumentarán los riesgos de una posible regeneración. En la fase incandescente, el contenido de oxígeno en el aire es menor del 15%, requiriéndose un pequeño aumento del contenido de oxígeno para volver a entrar en combustión rápidamente o explotar. Flashover o fogonazo. El fogonazo es la ignición simultánea de todos los materiales combustibles contenidos en el área de incendio. La causa de los fogonazos es el calentamiento progresivo hacia las temperaturas de ignición de estos materiales. La fase del backdraft o contrafuego. En la fase incandescente, si hay escasez de oxígeno, la combustión es incompleta. Sin embargo, el calor generado por la fase de combustión libre se mantiene y las partículas de carbón y otros productos inflamables de la combustión no quemados se hallan listos para reaccionar en una combustión instantánea en cuanto se alimente más oxígeno al proceso. Transferencias de calor. La forma en que se expande el fuego.
El calor se puede extender hacia todos los extremos de una estructura que se encuentre frente al fuego. La transmisión del calor está regulada por una serie de leyes físicas, como la ley del flujo de calor, que establece que el calor fluye de una sustancia caliente hacia una sustancia fría. La sustancia más fría absorberá calor de la sustancia caliente hasta que ambos tengan la misma temperatura. El calor fluye en una estructura en llamas de acuerdo a los siguientes 4 procesos: conducción, convección, radiación y contacto directo. Conducción. El calor se transmite por conducción cuando los cuerpos entran en contacto uno con otro. La magnitud de la conducción de calor depende de la diferencia de la temperatura entre los dos cuerpos y de la conductividad térmica de cada uno de ellos. A medida que mayor es la diferencia de calor, más rápida será la velocidad del calor transferido. Además, algunos cuerpos tienen una mayor conductividad eléctrica que les permite conducir una mayor cantidad de calor al otro cuerpo. Para contrarrestar la conducción, basta poner un espacio de aire entre un cuerpo caliente y el otro, lo que reducirá el riesgo de ignición. Por convección. El calor se transfiere por convección a través de un medio circulante. El medio circulante puede ser un gas o un líquido que ha sido previamente calentado por conducción y por otro cuerpo de mayor temperatura. Luego el gas o líquido contacta a otra superficie de menor temperatura, transfiriéndole calor por conducción. Transferencia del calor por radiación. Mediante el proceso de radiación, la energía térmica viaja a través de ondas o rayos. El calor radiante se comporta en forma similar a la luz, desplazándose en línea recta a través del aire, los vidrios y los plásticos transparentes para calentar material combustible que no se halle en contacto directo con la fuente de calor. Por contacto directo de llamas. El contacto directo de las llamas es otra forma de transferencia de calor muy similar a la convección. Si las llamas entran en contacto con otros materiales combustibles, estos se calientan hasta su temperatura de ignición y combustión. Teoría de la extinción de incendios. La extinción de incendios se basa en la interrupción de uno o más de los elementos esenciales del proceso de combustión. Una combustión con llamas puede ser extinguida mediante la reducción de temperatura, eliminando el combustible, eliminando el oxígeno, deteniendo la reacción en cadena desatada. Este cuarto punto, o sea, detener la reacción en cadena desatada, no es aplicable a un fuego que se encuentre en la fase incandescente. Por reducción de temperatura. Uno de los métodos más comunes de extinción es el enfriamiento por medio del agua. El proceso consiste en enfriar el combustible hasta el punto que ya no produzca vapor suficiente para entrar en combustión. Los combustibles sólidos y líquidos con altos puntos de ignición, conocidos como los flash point, pueden extinguirse por enfriamiento. Sin embargo, los líquidos y gases, combustibles con bajo punto de ignición, no pueden extinguirse por enfriamiento, porque la producción de vapor no llega a reducirse de forma suficiente. Por eliminación del combustible. En algunos casos, debemos extinguir el incendio tratando de eliminar el combustible. Si es un combustible sólido, debemos tratar de extraer el combustible aún no quemado, y si fuera líquido o gaseoso, debemos tratar de interrumpir su flujo. Otra consideración también puede ser permitir la combustión de todo el combustible. Por eliminación del oxígeno. En estos casos, es importante reducir la concentración de oxígeno en el área de incendio.
Esto puede lograrse insuflando en el área de incendio un gas inerte que desplace al oxígeno, o también tratando de interrumpir el contacto entre oxígeno y combustible. Deteniendo la reacción en cadena, este método de extinción se hace mediante la aplicación de agentes químicos secos y algunos haluros que son capaces de interrumpir la reacción química en cadena. Unas frases de Barren Dennis, que es un experto en liderazgo, dice: los líderes que dicen la verdad y los seguidores que escuchan son una combinación imbatible.